Ahí estamos. Retomamos luego del corte pequeñito, así que era como para darnos un margen de respiro, para levantarnos de la silla. Eh, Respecto de la pregunta que había quedado allí resonando, ¿qué de toda esta experiencia aparece en sus prácticas con sus estudiantes? Y a propósito, Oscar señalaba la idea de pensar la evaluación y la experiencia de la evaluación en términos de proceso. Ahora, una cuestión interesante es de poder discriminar, ¿no? Sí, así como la evaluación es una constante en todas las prácticas, no solamente en las prácticas escolares, ¿no? Así como retomábamos el texto, la primera parte del texto de Girb y Palamidesi, la evaluación como algo constante y permanente a lo largo de nuestras vidas, si esto necesariamente indica que nosotros, nosotras, nosotres en nuestras experiencias con estudiantes, tenemos este posicionamiento de la evaluación como proceso. Para poder pensar la evaluación en términos de proceso, es necesario explicitar cuáles son los criterios, ¿no? Y cuáles son los instrumentos desde donde recuperamos esa información para valorar, evaluar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que de alguna manera nos está devolviendo lo que por ahí traía Dani en su momento, cuál es la evaluación que podemos hacer de nuestras prácticas de enseñanza. Por eso tomaba el libro de Anijovic y Capelletti cuando dicen, bueno, la evaluación como oportunidad, no solo de oportunidad para valorar, registrar, calificar, revisar, acreditar los aprendizajes, sino como oportunidad de revisar nuestras propias prácticas de enseñanza, ¿no? En ese sentido propone la evaluación Anijovic y Capelletti. Como una oportunidad para que los docentes, las docentes y los docentes revisemos nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Y allí volvemos otra vez al sentido del campo de la didáctica, ¿no? Nuestras prácticas de enseñanza. Por eso me pareció súper interesante el ejercicio que hicieron y la devolución que me fueron dando respecto de qué les pasó cuando hacían la actividad, qué contenidos fueron los que pudieron valorizar, reconocer, identificar, cuáles le costaron más, ¿no? Qué recursos, cuáles les costó reconstruir, resignificar, y pensar en los sentidos que tuvo la actividad, ¿no? Bueno, por eso es que nos vamos a ir pensando en esto de que siempre los cierres, no sé si siempre, pero bueno, intento de que los cierres sean también un puntapié y un punto de encuentro con el próximo encuentro. Pero perdón, le tengo que dar la palabra a quienes habían levantado la mano antes de que se corte la sala. No me acuerdo quiénes eran. Dani. Dani, ¿no estabas? Dani y alguien más. ¿No? ¿No? ¿Ya no? Bueno. No, yo ya había hablado. Genial. Entonces, a mí se me cortó justo cuando terminaba de hablar Oscar, por eso preguntaba. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la evaluación en sus propias prácticas de enseñanza? ¿No? Arrancamos con la definición de evaluación, pero también nos vamos a ir pensando entonces, ¿no? Además de la propia definición de evaluación, la siguiente pregunta que nos indica, esperen que se me fue, ¿por qué evaluamos? ¿No? Y ese por qué nos refiere a las funciones teóricas que se le atribuye a la evaluación. ¿Cuál es el sentido de la evaluación? Diagnosticar, predecir, registrar, verificar, ofrecer devoluciones, orientaciones, seleccionar, clasificar, jerarquizar, certificar, promover, acreditar. Fíjense que muchos de estos verbos, ¿no? Aparecieron en las definiciones que ustedes fueron propiciando de la idea de evaluar. En el chat, en la sala, aparecieron algunas de estas palabras, algunas de estas expresiones que nos remiten necesariamente a las funciones de la evaluación. Y es por eso que se van a ir pensando en estas palabras
pero al mismo tiempo les voy a pedir que indaguen qué es la evaluación formativa y qué es la evaluación sumativa. ¿Sí? ¿Qué es evaluación formativa y qué es evaluación sumativa? Para poder trabajar con esa indagación, con esas hipótesis previas, no solamente de ustedes, sino tal vez de algunos autores con los que ya se hayan encontrado, tal vez en el campo de la pedagogía, para poder encontrar el sentido a la evaluación en sus propias prácticas de enseñanza. Es decir, descubrir y hacer explícita cuál es la relación entre enseñar, aprender y evaluar. ¿Está? Nos despedimos entonces con esta consigna, con esta propuesta y tratando de recuperar en esas funciones de la evaluación qué tendrá que ver cuando nosotros decimos mi posicionamiento o mi idea de evaluación se inscribe en un modelo y en un enfoque más bien formativo o en un enfoque más bien sumativo. ¿Sí? Nos encontramos con estas incógnitas, con estas preguntas y algunas respuestas o hipótesis el próximo sábado para comenzar a trabajar criterios e instrumentos de evaluación. ¿Sí? Y así cerraríamos el módulo de didáctica. A ver, ¿alguna pregunta? Profesora, esto de por qué evaluar y demás, ¿lo charlamos directamente al inicio de la clase que viene? Sí, sí, sí. Ahí voy a desarrollar cada uno, porque si no, acá voy a empezar con uno, va a quedar cortado, y ahí desarrollo uno por uno y lo conceptualizamos. ¿Les parece? Para eso ustedes traen la idea de qué será la evaluación sumativa y qué será la evaluación formativa. Bien. Subo al campus las grabaciones y genero, les prometo, la última actividad individual, que insisto es la antesala de este trabajo final, que va a ser producto, como ustedes ven, de todo el proceso que hicieron en el módulo, no solamente individual, sino fundamentalmente entre ustedes como compañeros de la sala sur. Aunque algunos están por acá por el Neuquén capital. Bueno, siendo las 16, les dejo descansar, que disfruten de su sábado. Por acá está bonito el sol, así que bueno, vayan, caminen, disfruten. Bueno, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta el próximo. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Chao, compañeros. Fin de profe. Chicos, gracias, profe. Buen fin de... Gracias. Que estén muy bien. Verlos. A mí.